Parágrafo 290. Hegel aplica acá el concepto de división del trabajo, división de las tareas en tareas más simples para garantizar la eficiencia. Básicamente, remite a un parágrafo anterior que es el 198, donde se ha discutido estos asuntos. Entonces, el funcionariado tiene que aplicar algo de esto, tiene que dividirse para poder analizar, supervisar, asesorar la tarea de los de abajo, que es una vida civil concreta, dice Hegel, ¿no? La vida de abajo es vida civil concreta. Concret, dice acá, ¿no? Utiliza esa palabra, y que tiene que ser gobernada entonces de un modo concreto. Ir a la cuestión, saber de qué se está hablando. Tiene que haber aquí la confluencia de dos miradas. La mirada de la analítica, podríamos decir, la mirada de la separación de lo particular, y la mirada de conjunto, la mirada colectiva, que es la mirada de lo universal. Esa es lo que se está discutiendo, me parece, cuando se habla de abstracto y concreto. Concreto acá pareciera ser la idea de una suma de multiplicidades, y lo abstracto son los aspectos particulares, ¿no? El funcionario va a tener que analizar esos aspectos particulares, las lógicas propias, las características técnicas, las necesidades de consejo, etc. Estas ramas abstractas, dice, serán consideradas por sus autoridades propias como diferentes centros o como diferentes puntos medios, cuya actividad hacia abajo deberá convergir nuevamente en una concreta visión del conjunto, ¿no? Es decir, hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba, porque dice al igual que en el poder superior del gobierno, se van a tener que dar, digamos, procedimientos de universalización. Como si Hegel estuviera diciendo, cuidado, que la particularización que implican estas ramas abstractas, la mirada especializada de cada uno de nuestros funcionarios, digamos, en cada una de estas cuestiones, el entendimiento particular, después tiene que integrarse en una mirada de conjunto, ¿no? Hay una lógica superior, que es una lógica de la voluntad general, de un interés público, ¿no? Eso se explica mejor en lo que viene después. Lo que viene después es un largo comentario, que en realidad esto no es una observación, sino, como seguramente ya se sabe, es un agregado, ¿no? Los agregados o adiciones son extractos, selecciones de las lecciones orales. Esas lecciones orales eran tomadas al dictado en ciertos cuadernos de apuntes que circulaban entre los alumnos, y luego eran transcriptas entonces en esos cuadernos de apuntes. Y bueno, en la edición que se hizo a la muerte de Hegel, Edward Gans, que fue el editor de la filosofía del derecho, optó por poner estos inserts, estos agregados explicativos en el cuerpo de los parágrafos, ¿no? O sea, esto no es lo que Hegel escribió, eso está claro. Eso está claro, sino es lo que Hegel en todo caso dijo en una lección oral y que fue tomado al dictado por un alumno, después fue transcrito, qué sé yo. En este caso, se trata de una lección de 1824-25 que ya hace muchos años que fue publicada, la transcripción de un discípulo de Hegel, que era el teniente o capitán, creo que era von Grisheim, creo que era un docente auxiliar también de Hegel, un repetent, eran los que repetían las lecciones que daba Hegel. Y efectivamente esto está sacado de ahí, y realmente lo que dice el agregado vale la pena leerlo detalladamente, porque es muy interesante, casi tan interesante o más, diría yo, que lo que decía la observación del parágrafo anterior. Él se explica un poco mejor, da ejemplos acá en el cuerpo del agregado, así que quiero verlo punto por punto, ¿no? La división de tareas. Acá hay una cuestión de tipo técnico, que es el contexto de esta discusión, es lo que estábamos hablando antes acerca de si es necesaria la colegialidad o si es mejor tener un mecanismo centralizado en términos de un ministerio al estilo francés, ¿no es cierto? El ministerio por departamentos, resort ministerien, como dice él, ¿no? La organización centralizada piramidal o no. Entonces,
Esta división de tareas se relaciona con el tránsito de lo universal a lo particular e individual, y las tareas deben dividirse según sus diferentes ramas. Lo difícil, dice Hegel, es que se vuelvan a encontrar por arriba y por abajo. Claro, porque si no pasa eso, lo que tenemos es burocratismo. O sea, tendríamos, ¿no? En el caso francés tendríamos centralismo sin, digamos, encuentro universal por arriba y por abajo, sin universalización de arriba. Y entonces esto configuraría un burocratismo, ¿no? Entonces toda la argumentación acá tiene esta dirección, ¿no? El objetivo es esa mirada pública tan importante. Dice, porque los poderes de policía y judicial, por ejemplo, toman distintas direcciones, pero con cualquier asunto se encuentran nuevamente. Entonces, acá viene el ejemplo, creo, criticado. Dice, la salida que aquí se aplica consiste con frecuencia en nombrar un canciller o un primer ministro o ministros consejeros para simplificar la conducción superior. De esta manera todo puede surgir al mismo tiempo de arriba del poder ministerial, con lo que las tareas están centralizadas. Esto proporciona la mayor facilidad, rapidez y eficacia en todo lo que concierne al interés general del Estado. Es decir, el sistema ministerial, el sistema de la piramidal por departamentos, etcétera, etcétera, tiene una ventaja, que es que hay centralización. Entonces la discusión acá se va a dar entre dos posibilidades, entre dos polos dos paralelas que se tienen que juntar, dos polos que tienen que ir juntos. Uno de esos polos es la centralización. Y el otro polo, como vamos a ver ahora, es el de la autoadministración, la autogestión. Entonces, desde el punto de vista de la centralización, el sistema ministerial es útil, es bueno, está probado, que funciona, ¿verdad? Y funciona porque, como dice Hegel, este régimen fue introducido en la Revolución Francesa, ¿no? Elaborado por Napoleón y existe hoy en Francia. Y todos sabemos que Napoleón ha tenido un rol importantísimo de racionalidad administrativa y jurídica, por ser el padre del Código Napoleón, el primer código sistemático en la historia de Occidente, y que Hegel saluda ya en su juventud como un elemento de racionalidad que aún en los territorios que a partir de las guerras napoleónicas fueron ocupados y convertidos en repúblicas por los franceses, por Napoleón, donde se aplica ese código francés, Hegel está de acuerdo con eso, ¿no? De hecho, creo que su correspondencia, alguna lección, ha llamado a Napoleón el gran profesor de Derecho Constitucional de París, ¿no? Es el mascarón de proa, el agente de la racionalización, que bueno, lamentablemente le enseña a los alemanes, sobre todo a los prusianos, racionalidad a través de la guerra, por medios no ideales, no son los deseados, pero encarna la racionalidad. Entonces eso está bien por un lado. Eso no se va a discutir eso, ¿no? Lo que se va a discutir es otra cosa acá. Y es lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo que falta en Francia? ¿Y qué es lo que me lleva a suponer que el sistema del imperio no es la única verdad en la forma de organización que Hegel está proponiendo acá para su funcionariado? Bueno, faltan allí, en cambio, o sea, en Francia, las corporaciones y las comunas, ¿no? Faltan las corporaciones y las comunas. Esto es lo que tiene que ser defendido, esto es lo que hay que revitalizar y lo que yo quiero marcar, porque son los agentes de la autoadministración, ¿no? Y efectivamente, corporaciones y comunas, dice, ¿verdad? Son las corporaciones y las comunas. Estos son los círculos, dice, en los que confluyen los intereses generales y particulares. Como venimos razonando desde el parágrafo anterior, ¿no? Ahí es donde se juntan, donde se encuentran y se combinan un interés puramente particular, ¿sí? Y un interés ya acomunado, ya general, ¿no? En la corporación. Entonces, es muy importante y eso es lo que Hegel está tratando de defender. Esto es lo que Hegel está tratando de defender, por eso este agregado es extraordinario. Insisto,
la comunión entre centralización y autogestión, autoadministración. Hay un comentario histórico, ¿no?, sobre la Edad Media. Estos círculos habían conquistado una excesiva independencia, eran estados dentro del Estado. Eso está exactamente en la lección oral, que es la que tengo aquí en mis manos y es la que estoy chequeando. Es un Estado, ¿no? No tienen que ser un Estado dentro del Estado, ¿verdad? Ese es el privatismo que Hegel le atribuye a estos círculos, a estos Kreise, propio de la Edad Media, y por eso los llama gremios, ¿no? El espíritu de gremios es lo contrario del espíritu de la corporación. Se comportaban como entidades subsistentes por sí. Entidades, dice, autónomas, habían ganado una gran autonomía, y entonces eran estados en estado, como por ejemplo el clero, ¿no? Dice acá en la acción. Eran completamente independientes, tenían intereses particulares, ¿sí? Entonces, esa época medieval y la organización de los intereses en la época medieval leída en clave individualista, ¿no? Los gremios de Hegel son como capitalistas egoístas. Digamos, contra eso va, ¿no? Y lo que hay que fortalecer es lo que viene después. Hay una profesión de fe que es extraordinaria, porque dice después: aunque esta no debe ser, por cierto, la situación, hay sin embargo que admitir que en estas comunidades está la auténtica fuerza del Estado, ¿no? Exactamente el mismo comentario que había realizado en el parágrafo anterior. En estas comunidades está la auténtica fuerza del Estado, ¿sí? En estas comunidades está la auténtica, o está la fuerza que le es propia del Estado. Ahí yace, digamos, la propia fuerza del Estado, ¿sí? Esto es algo que realmente sorprende, porque nuevamente no era que él era un autor estatalista, era un autor donde el Estado es todo, los individuos no son nada, o las organizaciones de los individuos no son nada. Bueno, parece que está diciendo acá exactamente lo contrario, ¿no? Dice: el gobierno se encuentra aquí con intereses que deben ser respetados, y en la medida en que la administración solo puede promoverlos, pero al mismo tiempo tiene que retenerlos necesariamente en cuenta, tiene que tenerlos necesariamente en cuenta, el individuo encuentra el apoyo para el ejercicio de sus derechos, ¿no? El individuo se encuentra, digamos, reflexivamente en estas organizaciones, ¿no? Por eso decía, esto es muy importante. El individuo encuentra el apoyo para el ejercicio de sus derechos y une así su interés particular a la conservación del todo. Su interés particular a la conservación del todo. O sea, la conservación del todo se basa en esos intereses particulares. La institucionalidad de Hegel no es una institucionalidad, como decía en algún texto Dieter Heinrich, una institucionalidad funcionalista. No tenemos individuos por un lado e instituciones por el otro. Son los individuos los que construyen, los que actualizan, los que hacen que funcionen esas instituciones. No hay una cosificación o una reificación de las instituciones. Los individuos son las instituciones. El día que los individuos no son las instituciones dejan de existir, decaen, se convierten en otra cosa, se pervierten. Entonces es muy importante esta base de apoyo, ¿no es cierto?, individual, popular, podríamos decir, organizadamente, que pone Hegel. Que sigue, hay un comentario de época que no puedo dejar de marcar, porque Hegel, desde hace algún tiempo la organización se efectúa siempre desde arriba. Por eso decíamos que quizás hay una crítica hacia el verticalismo francés, ¿no es cierto?, y hacia el sistema, la organización por ministerios, por departamentos. Entonces dice, y esta es la preocupación principal, ¿no? O sea, se llega al objetivo de la eficacia y la eficiencia en la organización, pero, dice Hegel, pero lo de más abajo, lo que en el todo tiene carácter de masa, ha sido fácilmente abandonado. Lo que Massenhaft, ¿no?, de Ganset, lo que está abajo
lo que en el todo tiene, sí, ciertas características más masivas, masa es un poco fuerte en castellano, que no lo dice exactamente así. Esto ha sido, entonces, se lo ha dejado inorgánicamente, se ha dejado que se vuelva inorgánico, y esto tiene que ser corregido. Dice, por solo así es fuerza y poder, de lo contrario no hay más que una multitud, cantidad de átomos desintegrados, ¿no? Acá sí usa la palabra, cuando dice multitud, dice un montón, Haufen, y una cantidad indisociada, ¿verdad? Atomística, etcétera, inorgánica, de átomos desintegrados. El poder legítimo solo se encuentra en la condición orgánica de las esferas particulares, ¿no? En la condición orgánica de las esferas particulares. Esto me parece súper interesante porque plantea una tarea histórica para, bueno, revitalizar los ámbitos de abajo. Y acá hay que puntualizar que Hegel no está solo en este reclamo, es un reclamo epocal, porque hay otros autores en la misma época, autores que no son hegelianos, en la misma época que plantean, o incluso antes, ¿no? El mismo problema. Por ejemplo, tengo aquí un escrito de 1813, que es un escrito de un autor que claramente uno podría calificar como liberal. Es uno de los hermanos von Humboldt, este es Wilhelm, o sea, Guillermo von Humboldt, que fue funcionario del mismo gobierno al que Hegel pertenece ahora. Es el gobierno del príncipe von Hardenberg, que se encarga de hacer cierta cantidad de reformas, ¿no? Es un gobierno reformista, el cual Humboldt pertenece, después se va, es diplomático, en fin, asesor y qué sé yo, hizo una serie de escritos sobre un preproyecto para una constitución, ¿no? Alemania en ese momento, como todos sabemos, no tiene todavía constitución, y estos son unos escritos, una memoria, ¿no es cierto?, un memorándum, diríamos nosotros, un Denkschrift. En uno de estos escritos, en 1813, dice así: aunque cada príncipe, cada monarca deberá poseer todos los derechos de soberanía dentro de su territorio, se señala la conveniencia de que en todos ellos se establezcan y funcionen los correspondientes estamentos. Los estamentos, bien organizados, no solo son un dique necesario contra las injerencias del gobierno en los derechos privados, sino que además estimulan el sentimiento de la propia iniciativa en la nación y enlazan a ésta más estrechamente con el gobierno. Constituyen además una institución alemana tradicional que solo en los últimos tiempos ha decaído o se ha convertido en un formalismo vacuo. Es decir, que Humboldt, que insisto, no es hegeliano, es un liberal, está en 1813 dando un pronóstico, digamos, muy similar a los que Hegel está dando acá a partir de 1820. ¿Sí? Hay que marcar nuevamente este isomorfismo con otros autores. Insisto que es un autor liberal, porque Humboldt es un autor que cuando era joven escribió un texto sobre intento para limitar la acción del Estado, ¿no? Es un texto de juventud, un texto que se ha leído y legítimamente como un texto de naturaleza liberal. Bueno, tenemos acá una confluencia sobre una problemática diríamos que es común a la nación alemana. Entonces esto me parece que es muy interesante. Hegel le da una fundamentación filosófica, ¿verdad? Acá está jugando todo el tiempo la dialéctica entre lo particular y lo universal, pero insisto, históricamente el problema de la revitalización de la, diríamos, autoadministración es algo que se nota aquí que está patente, ¿no? Que es un problema que hay que encontrarle algún tipo de solución. Y bueno, Hegel acá es consecuente con esa problemática, esta, digamos, confluencia, decíamos, entre centralización y autoadministración. Rescato la cuestión de la autoadministración, porque la centralización uno podría decir que es un rasgo hegeliano típico, pero le está dando un lugar muy, muy fuerte al otro, ¿no? Dice, la auténtica, la propia fuerza del Estado está en estas comunidades. ¿Es este el discurso de un autor
estadolátrico, ¿no? O estatolátrico, estatalista extremo, creo. Entonces me parece que hay que tener en cuenta y leer muy atentamente este parágrafo, y sobre todo este comentario, este agregado de las lecciones orales.